Bueno, hola chicos, vamos a repasar un poquito lo que estuvimos charlando recién en la clase de Zoom con el tema de adaptaciones. Esto en realidad es para reforzar lo que ustedes ya leyeron y con esto completamos la tarea. O sea que ustedes cuando entreguen toda la tarea van a entregar el resumen que hicieron y y la tarea que van a hacer cuando terminemos este video, ¿sí? Bien, cuando hablamos de adaptaciones, lo primero que tenemos que tener en claro son las siguientes cosas. La primera es que gracias a que todos los organismos que existen en la actualidad tienen ciertas adaptaciones, pueden vivir en los lugares a donde viven. ¿Sí? Otra es que las adaptaciones que observamos en la actualidad llevaron miles a millones de años en evolucionar en ese organismo, ¿sí? Seleccionarse y encontrarlas hoy en día en ellos. O sea que no es que de un día para otro un organismo se puede adaptar al ambiente en donde se encuentra, o que esas adaptaciones o que ese proceso de evolución es de un día para otro, sino que llevan muchos años. La otra es que el ambiente es el que finalmente va a seleccionar aquellas adaptaciones que son buenas para vivir en ese ambiente, y los que no tengan esas adaptaciones van a tener una desventaja en relación a los que sí las tienen. Y lo último es que las características se heredan a través del ADN, de esa sustancia química que está adentro del núcleo de las células. O sea que para que un elefante tenga la trompa larga como tiene, un cactus tenga las espinas que tiene, ¿sí? O una bacteria tenga la forma de reproducción que tiene, todas esas características se heredan, o sea que pasan de padres a hijos a través del ADN. ¿Está bien? Vamos a tomar como ejemplo, vamos a trabajar ahora con dos grandes grupos de organismos, con plantas y con animales, ¿sí? Para hacerlo más claro, piensen que todos los organismos tienen adaptaciones que les permiten vivir en los ambientes donde viven, pero yo tomé dos grandes grupos y nada más. Vamos a pensar en esta planta. Fíjense, tenemos las partes principales de la planta, la raíz, ¿sí? Las hojas y el tallo. Nos vamos a quedar con esas tres partes que son los tres órganos principales de todas las plantas, para compararlos y pensarlos en las próximas plantas que vamos a ver de ejemplos. Por ejemplo, empezamos. Estos que están acá son cactus. Los cactus, en relación a esta imagen que está acá, son muy diferentes. Los cactus tienen un tronco, ¿sí? O un tallo muy largo, ¿sí? Y que le permite cierta rigidez, le permite levantarse del suelo, mantenerlo de pie al cactus, pero el cactus no tiene hojas. Fíjense, las hojas se han transformado en espinas. ¿Por qué? Porque por las hojas los árboles, ¿sí? Y todas las plantas respiran, y cuando respiramos liberamos agua y perdemos agua. Como el cactus es una planta que vive en el desierto, para evitar perder agua, sus hojas se transformaron en espinas. Pero a su vez las hojas son los órganos de las plantas a través de los cuales hacen fotosíntesis, ¿sí? Generan el proceso de fotosíntesis. Entonces, como no tiene hojas, el tronco del cactus, el tallo, es de color verde y es el encargado de generar el proceso de fotosíntesis. ¿Está bien? Si pudiéramos ver las raíces de los cactus, no son como las raíces de esta planta, que van muy profundo, sino que están bien superficiales, para que enseguida que llueve puedan captar, ¿sí? El agua de la lluvia o del rocío de la noche. Entonces, fíjense, se modificó el tallo, se modificaron las raíces y se modificaron las hojas de los cactus. ¿Está bien? Sigo. Acá tenemos otra planta. Se llaman plantas epífitas porque crecen arriba de otras plantas. Perdón. Cuando crecen arriba de otras plantas, lo que hacen es obtener la luz del sol más rápido, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay otro ejemplo. Estos se llaman claveles del aire. Los claveles del aire lo que hacen es crecer arriba de otras plantas, o sea que son plantas epífitas, y fíjense, también su cuerpo está modificado. Esto es el tronco del árbol donde están agarrados, y se agarran mediante raíces, raíces muy chiquititas que no sirven para estar en la tierra, sino que lo agarran al árbol que le hace de soporte. El tallo no lo tiene, se redujo, y estas son las hojas, ¿sí? Las hojas
son fotosintéticas, o sea que hacen fotosíntesis, son verdes, pero además tienen forma como de canaleta para que el agua, fíjense que acá se ve un poquito el reflejo, para que el agua de la lluvia o del rocío vaya por esta canaleta directo a la planta y la planta pueda tomar agua. ¿Sí? El tallo habíamos dicho que era para mantener y darle altura a la planta. Como estas plantas crecen, ¿sí?, arriba de otras plantas, directamente no tiene tallo. ¿Sí? El tallo se redujo. Seguimos. Acá hay otro ejemplo. Fíjense que acá está agarrada al palito que le hizo de soporte. Este es el clavel del aire, que va creciendo como una ananá para arriba, pero no tiene tallo. ¿Sí? Y estas son las flores. Y acá están un pedacito de las raíces. Sigo un poquito más. Entonces, ¿qué pasó acá? Las raíces se redujeron y son para agarrar a la planta, al árbol que le hace de soporte. ¿Sí? El tallo no está, se redujo y las hojas se modificaron para juntar agua. Vamos a otro ejemplo. Los camalotes, que son plantas acuáticas. Como no tienen sombra, los camalotes no tienen que crecer muy alto. Entonces no tienen tampoco tallo prácticamente. ¿Sí? El tallo se modifica y tiene otra función, pero no tienen tallo para mantenerlas de pie. Las hojas son verdes y fíjense, este pedacito, que es como un globito, es el pecíolo de la hoja. ¿Sí? Lo que une la hoja a la planta en cualquier árbol. Pero en estas plantas se hizo gordito y se infló de aire. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la planta pueda flotar. Las raíces también cumplen la función de absorber agua, pero tienen poquitas raíces, porque estas plantas viven en el agua directamente, así que tantas raíces no precisa. Por lo tanto, las hojas le ayudan a flotar, las raíces también, y están reducidas, y el tallo no lo tiene. ¿Sí? Esto es para sostener la flor, pero no es el tallo de la planta. Fíjense cómo se modificaron, y gracias a esas modificaciones pueden vivir en los lugares a donde viven. ¿Sí? Ahora vamos con adaptaciones en animales. Fíjense lo que pasa acá. Vamos a tomar como ejemplo a una paloma. Lo mismo que como hicimos con la primer planta que vimos. Tomamos a la paloma como ejemplo y vamos a ver su pico. El pico de la paloma es un pico chiquito que sirve para comer semillas y granos. ¿Sí? Pero vamos a ver este. Este que está acá es un pelícano. Los pelícanos tienen un pico grande con esta especie de papada, porque ellos pescan a los peces, los pescan en el agua, o sea que un poco de agua entra también a este pico, a esta bolsa. El pez queda vivo acá y lo tragan entero cuando hacen el cuello para atrás. Las aves no tienen dientes, entonces tienen que comer a los animales o las cosas que coman, los comen vivos y enteros. ¿Sí? Pero fíjense qué distinto en comparación al pico de esta paloma. Las dos son aves, pero una tiene un pico para comer semillas y este tiene pico para comer peces. Gracias a que tiene este pico puede vivir asociada al mar. Siempre viven los pelícanos cerca de la costa marina. ¿Sí? No hay pelícanos en el agua dulce. Sigo. Y este que está acá es un pájaro carpintero. Los pájaros carpinteros tienen el pico con forma como de cortafierro, de pico, ¿sí? De pico como el de la herramienta de trabajo, para poder romper la corteza de los árboles y de ahí sacar los bichitos. Ese pico está unido por su cráneo a un sistema acá en la nuca. El pájaro carpintero tiene como una almohadita para que cuando él golpea contra el árbol no le duela la cabeza. ¿Sí? Si no, pobre, imagínense el pelícano este golpeando el árbol de la misma forma. Te agarra un dolor de cabeza bárbaro. Entonces, para evitar eso, el pájaro carpintero, este ave, tiene estas características que le son propias. Y tiene estas patitas que le permiten agarrarse a los árboles. Si pudiéramos ver las patas de los pelícanos tienen las patas como la de los patos, con piel en el medio. Pero acuérdense que estamos hablando de los picos. Entonces, pico para pescar, pico para romper la corteza y atrapar a los insectos, y acá tenemos un pico, el de los loros, que sirve para romper las frutas duras, ¿sí? Los carozos de las frutas, las semillas como por ejemplo las nueces. Para eso tienen estos picos los loros. Sigo un poquito más. Bueno, perdón, y los loros viven, a ver, ¿dónde viven? ¿Viven en el medio del mar? No, porque no encuentran esas semillas y esos frutos que necesitan. Viven siempre en la selva.
Entonces, gracias a que tiene esta adaptación en el pico, puede vivir en un lugar a donde puede capturar la comida, ¿sí? Y romper las cáscaras de la comida que necesita. Vamos a este otro ejemplo. Vamos a ver las patas de estas tortugas. Acá tenemos una tortuga de tierra. Fíjense, las patas bien duras, bien fuertes para poder moverse en el ambiente terrestre, ¿sí? Acá tenemos una tortuga de agua dulce. Las tortugas de agua dulce viven un poquito en el agua de los ríos y las lagunas y un poquito en el río. Entonces, estas tortugas tienen patas con un poquito de piel entre los dedos para poder nadar, pero también les sirven para poder moverse en la tierra, ¿sí? En cambio, fíjense cómo vamos aumentando en la adaptación del mismo órgano. Miren estas, las tortugas marinas. Sus patas delanteras se modificaron completamente y las transformaron en remos para poder remar y van como volando abajo del agua. Siempre hablando de las aletas, ¿sí? Vamos para atrás. Perdón, de las patas quiero decir. Una pata que sirve para caminar, una pata intermedia entre pata y aleta y acá una pata completamente transformada en aleta. Lo que yo les voy a pedir ahora es que ustedes acá completen estos cuadritos, ¿sí? Los pueden copiar en una hoja de carpeta y me lo mandan, o lo pueden hacer en un archivo de Word, ¿sí? Van a completar esto y me van a empezar a contar qué le pasó al clavel del aire, al cactus y a los camalotes con en las tres partes del cuerpo que hablamos. ¿Qué pasó con las raíces de los claveles del aire? ¿Cómo son los tallos de los cactus? ¿Cómo son las hojas de los claveles del aire, de los camalotes y de los cactus? Acá me van a poner si está muy desarrollado, poco desarrollado, para qué sirve, si tiene, si no tiene, si se redujo, ¿sí? Eso es lo que van a hacer acá. Y en este otro, que es para los animales, van a hacer lo mismo, ¿sí? Pero con el pelícano, con los loros y con los pájaros carpinteros en relación a cómo es su pico, el pico de cada uno de estos, qué le permite ese pico. En el pelícano le permitirá comer tal cosa, en el loro tal otra, en el pájaro carpintero tal otra, y dónde pueden vivir gracias a que tienen estas características, estos picos modificados o adaptados. ¿Está bien? Eso es todo. Tienen que completar esta tarea y lo pueden entregar la semana que viene. Después ponemos fecha y todo, pero vayan haciendo despacito. Entonces, los resúmenes, ¿sí? Y estos dos cuadros completos y ahí tienen las tareas completas. Bueno, les mando un cariño.